Can llaman a Demet. Ven a mí la llamada que lo cambió todo. Madre mía, lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir. No os vais a creer la última. O sea, ¿recordáis el lío que hubo hace tiempo? Pues parece que las cosas se están poniendo serias otra vez, pero de otra forma. Olvidad todo lo que creíais saber, porque esto es un giro de guión que ni el más loco se hubiera imaginado. A ver, que todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda. Eran el sueño de muchos. Salían juntos, se les veía súper enamorados, y de repente ¡zas! Ruptura. Y el tema ahí quedó, o eso pensábamos. Pero resulta que según me llega el salseo, hubo una llamada. Una llamada que lo cambió todo. Me dicen que Can, de la nada, se puso en contacto con Demet. Y no fue un hola, ¿qué tal? No, no. Fue un ven a mí. Imaginaos la escena. Demet recibiendo ese mensaje o esa llamada de Can después de todo este tiempo. ¿Qué pensaría? Yo si fuera ella, me quedaría helada, ¿eh? Y más con la forma tan directa, tan apasionada, de decirlo. Ven a mí. Suena a película romántica de las de antes. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha dado cuenta de lo que perdió. A ver, que él ha tenido otras relaciones, sí, pero ¿con Demet era diferente? Muchos dicen que sí. Que su química en la pantalla se traspasaba a la vida real, y que cuando rompieron, fue por algo que quizás no era tan grave como parecía. Quizás eran jóvenes, estaban bajo mucha presión con la fama, y tomaron una decisión precipitada. Ahora, con esta llamada, Can le está diciendo a Demet, oye, creo que nos equivocamos. Es como si quisiera rectificar, darle otra oportunidad a lo que tuvieron. Y para Demet, esto debe ser un bombazo. Ella ha seguido con su vida, ha tenido sus cosas, pero ¿quién puede ignorar una llamada así de Can Yaman? Es que es muy fuerte. Lo que me parece súper interesante es la forma en que lo manejan. Si esto es verdad, y mis fuentes son bastante fiables, que sepáis que la cosa se está moviendo en secreto. No quieren que todo el mundo se entere de repente. Lo están haciendo con calma, con mucho cuidado. Y eso me da a pensar que no es un capricho, que Can Yaman va en serio con esto. Recordemos cómo era su relación. Eran pura pasión, risas, miradas cómplices. La gente los adoraba. Y si ahora Can le pide que venga a él, significa que está buscando reconectar con esa chispa que perdieron. Quizás ha reflexionado mucho, ha madurado, y se ha dado cuenta de que Demet era la persona con la que realmente quería estar. ¿Y Demet, qué hará? Esa es la gran pregunta. Ella es una mujer independiente, fuerte, y no se deja pisotear. Si acepta esa llamada, si va a donde Can la llama, significará que ella también siente algo, o que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. A lo mejor se ha dado cuenta de que tampoco ha encontrado a nadie que la haga sentir como Can. Para ser honestos, esto es el salseo que todos esperábamos. Después de tanto tiempo, de tanto misterio, de verlos seguir caminos separados, que ahora uno de ellos dé el primer paso así de directo, es para darle vueltas. Ven a mí. ¿Qué frase? ¿Creéis que ha sido un arrebato o una decisión meditada? Yo sospecho que Can ha estado pensando en ella durante mucho tiempo. O sea, pensad en los fans. Se volverían locos. La gente que amaba a esta pareja estaría en las nubes. Y es que, viéndolos juntos, ¿quién no quería que volvieran? Tenían una conexión especial. Y esta llamada, si se confirma, podría ser el inicio de un nuevo capítulo para ellos. Ahora mismo, la incertidumbre es máxima. No se sabe qué ha pasado después de esa llamada, si se han visto, si han hablado. Pero el hecho de que Can haya sido el que ha dado el paso y lo haya hecho de una forma tan intensa, me dice mucho. No es un mensaje cualquiera, es una invitación a regresar, a reconectar. Es como decir, todo lo demás no importa, solo tú y yo. Y esto me lleva a pensar en si habrá habido alguna influencia externa. ¿Algún amigo en común, quizás? ¿O simplemente Can ha tenido un momento de iluminación y ha decidido jugársela? Lo que sí está claro es que esto no es casualidad. Alguien o algo le ha impulsado a hacer este movimiento. Yo personalmente creo que Can se ha dado cuenta de que la vida es muy corta y que ha perdido algo muy valioso. Y esta llamada es su manera de decirlo. Es un acto de valentía, y a la vez, de vulnerabilidad. Pedirle a alguien que venga a ti, después de una ruptura no es fácil. Así que, mi gente, el salseo está servido. Can Yaman le ha lanzado el anzuelo a Demet Özdemir. ¿Picará? ¿Volverá a arder Troya?
La verdad es que estoy deseando saber qué pasa a continuación. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que esta llamada es el comienzo de una reconciliación real, o es solo un intento pasajero de Khan?